Nosotros vamos a continuar con nuestro programa, Realidades en Contexto, y vamos a seguir hablando del tema de Colombia, el cual estábamos hablando antes de que comenzara su alocución el presidente Maduro. Y vamos a poner entonces este tema de Colombia en contexto. Para eso me acompaña vía Skype desde Bogotá el señor Jerónimo Ríos Sierra, abogado, politólogo y profesor asociado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad EAN. Además, es investigador especializado en conflictos armados y construcción de paz. También me acompaña desde Oslo, Noruega, vía Skype, Mariano Aguirre. Él es analista político, autor y asesor senior del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, también conocido como NOREF por sus siglas en inglés. Bienvenidos ambos. Gracias por estar en Realidades en Contexto. Comienzo con usted, profesor Jerónimo Ríos. Sabemos que hay una gran parte del pueblo colombiano que está en contra de este proceso de paz y sobre todo de las concesiones que se le están dando a la guerrilla. ¿Cómo garantiza el gobierno colombiano que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad enfrenten a la justicia y sobre todo no lleguen a formar parte de la vida política del país? Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la amable invitación. Verdaderamente el acuerdo de paz y todo lo que rodeó al diálogo con la oposición y con los diferentes sectores que habían estado involucrados en la discusión de los aspectos fundamentales del acuerdo de paz se politizó sobremanera con los resultados del plebiscito y permitió que la oposición de política encabezada por figuras como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe o el ex procurador Alejandro Ordóñez tratasen de evidenciar ese mensaje que comentabas, ¿no? De que verdaderamente el acuerdo de paz es un cúmulo de concesiones a la guerrilla. Sin embargo, eso no es cierto. Es decir, si miramos los aspectos más sustantivos del acuerdo de paz en cuanto a participación política, en cuanto a justicia transicional, en cuanto a reforma de los elementos estructurales del país, concretamente en el sector rural, vemos que es un acuerdo de paz donde no existe ningún tipo de concesión que pueda cuestionar el alcance y la validez del acuerdo de paz, sino todo lo contrario. De hecho, el Instituto Kroc, que es el que se va a encargar de hacer el monitoreo del acuerdo de paz, ratificaba desde el principio que de los últimos 34 acuerdos de paz que ha monitoreado, este sin duda es el acuerdo de paz más completo, ¿no? Concretamente, en cuanto a lo del tema de crímenes de lesa humanidad, el punto 5 del acuerdo establece una serie de mecanismos con los cuales se busca garantizar eso. En primer lugar, una unidad que se tiene que encargar de hacer seguimiento y búsqueda a todas las personas desaparecidas o como resultado del conflicto armado. Se va a establecer una comisión de la verdad que tiene que clarificar qué sucedió y contribuir fundamentalmente a la recomposición simbólica del tejido social colombiano afectado por el conflicto armado y sobre todo un andamiaje, un sistema de justicia transicional que en el antiguo numeral 40, posteriormente rearticulado con el segundo acuerdo, aparece claramente que existe una poderosa articulación con el Estatuto de Roma, ¿no? De tal manera que los crímenes de esa humanidad que encuentren una participación por parte de los guerrilleros en temas de verdad, justicia, reparación y no repetición, llevarán consigo penas privativas de libertad entre 5 y 8 años, ¿no? Básicamente es el mismo contenido que se negoció y se implementó con la Ley de Justicia y Paz que supuso la desmovilización paramilitar de las autodefensas colombianas en 2005, ¿no? De tal manera que... Ahora Sí, quiero preguntarle entonces a Mariano Aguirre, ¿considera que la misión de la ONU ha sido... y tiene sentido o no que haya un segundo mandato político? Sí, buenas tardes desde Oslo, muchas gracias. Creo que sí, por supuesto la misión de la ONU ha tenido una eficacia, yo diría, grande, pese a ciertos atrasos, por ejemplo, en las zonas veredales, en la construcción de infraestructura, que ha llevado a que de alguna manera la misión va a terminar al final de este mes, yo diría con un prácticamente 90% o más de éxito sobre todos los objetivos planificados. Ha sido una misión además muy importante, no solo porque le da un respaldo al acuerdo de paz, que como bien ha explicado el profesor antes, es un acuerdo muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, sino que la misión de la ONU le da también, digamos, una credibilidad, una legitimidad muy grande. Hay que tener en cuenta que es un acuerdo además muy innovador, el acuerdo es innovador en lo que respecta a la misión internacional, lo que se llama la misión política de Naciones Unidas, en la medida en que se formó y se creó un mecanismo
que fue de hecho creado desde Colombia, un mecanismo tripartito. Quiero decir, es algo inédito en las misiones internacionales de paz, que toda la misión de verificación del desarme de las FARC se está haciendo de forma tripartita, conjunta, entre las Fuerzas Armadas de Colombia, un número determinado de personas adiestradas especialmente para esto de las FARC y el personal internacional de la misión de Naciones Unidas. También respecto de lo que usted me pregunta sobre si es importante o no una segunda misión, que es algo que está en discusión en este momento, creo que sí. Yo creo que la misión de la ONU, como dije antes, le ha dado credibilidad y legitimidad al proceso. Creo que además legitima a Colombia, legitima al Estado colombiano, legitima al gobierno de Santos, legitima en el buen sentido de la palabra, quiero decir, le da seriedad a este proceso y al mismo tiempo da garantías muy fuertes a las FARC sobre su seguridad para lo que es el proceso de reintegración en la sociedad colombiana, y da garantías a la sociedad colombiana al mismo tiempo de que esta reintegración no tenga puntos oscuros o puntos poco claros sobre la guerrilla. Muy bien, entonces quiero preguntarle a Jerónimo Ríos, y le agradezco si su respuesta es breve. Las FARC han dicho que la guerra sucia contra la ideología izquierdista y los movimientos opositores son un obstáculo para la paz. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de una paz duradera en Colombia? Las verdaderas posibilidades pasan de manera casi imperativa por cómo verdaderamente se comprometan los diferentes intercambios y obligaciones que el acuerdo de paz lleva consigo, ¿no? Es decir, cuando planteamos la resolución o superación de un conflicto como este, es imprescindible resolver las condiciones sociales, económicas y simbólicas que han alimentado el conflicto armado. La experiencia nos dice que en Colombia el último conflicto que se desactivó fue paramilitar, y nada de eso sucedió. Es decir, se desarticularon las siglas Autodefensas Unidas de Colombia, pero como consecuencia de que la violencia estructural, la falta de presencia del Estado y la debilidad institucional siguieron presentes y casi de manera irresoluta, eso es un elemento que obliga a ser muy tenido en cuenta en tanto en cuanto va a ser la pieza fundamental para hacer sostenible cualquier acuerdo de paz como el que se plantea en Colombia, ¿no? Señor Jerónimo Ríos Sierra y Mariano Aguirre, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en Realidades en Contexto. Desafortunadamente, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero están invitados para una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.